En esta oportunidad vamos a desarrollar la primera clase de la unidad 3 de noveno grado, la clase 1.1 que se encuentra en la página 58 del libro de texto. Sentido y definición de la ecuación cuadrática. El problema inicial es el siguiente. Don Antonio tiene un terreno cuadrado para cultivar frijol. ¿Cómo se puede determinar la medida de los lados del terreno si éste tiene un área de 100 metros cuadrados? Bueno, para poder darle solución a este problema tenemos un esquema de la situación. Tenemos acá un cuadrado que me representa el terreno. Sabemos que el área de ese terreno es de 100 metros cuadrados y cada uno de los lados de este cuadrado mide X. Bueno, recordemos que los cuadrados tienen la característica de que todos sus lados miden exactamente lo mismo. En este caso la medida está representado con la variable X. Bueno, sabemos también que para poder encontrar el área de un cuadrado conociendo la medida de su lado, tenemos que elevar al cuadrado esa medida. Entonces, en este caso, para poder encontrar el área de este cuadrado, tendríamos que elevar x al cuadrado. Entonces, la ecuación que vamos a plantear para este problema es x al cuadrado igual a 100. Entonces, x al cuadrado que me representa el área del cuadrado y 100 que es la medida en particular de ese cuadrado, la medida del área del cuadrado es 100. Como ya la conocemos, es 100, lo tenemos acá. Y acá tenemos la forma de encontrarla, que es elevando al cuadrado la medida de su lado. Y en este caso la medida del lado es x. Entonces tenemos x al cuadrado igual a 100. Por lo tanto, al darle respuesta a la pregunta que nos hacen en el problema inicial, que dice ¿cómo se puede determinar la medida de los lados del terreno si éste tiene un área de 100 metros cuadrados? Podemos determinar la medida del lado del cuadrado utilizando esta ecuación que acabamos de plantear. La conclusión. La ecuación planteada en el problema es x al cuadrado igual a 100. Si se transpone el 100, también se puede expresar como x al cuadrado menos 100 igual a 0, en la cual la incógnita está elevada al cuadrado. Este tipo de ecuaciones son llamadas ecuaciones cuadráticas. Bueno, aquí tenemos la definición de ecuación cuadrática. Las ecuaciones cuadráticas son aquellas ecuaciones que tienen la incógnita elevada al cuadrado. Noten acá que en esta ecuación la incógnita es x y está elevada al cuadrado. Entonces es una ecuación cuadrática. En general, se define ecuación cuadrática como las ecuaciones de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, con a, b, c números reales y con a diferente de 0. Bueno, a diferente de 0 para asegurar de que siempre exista la incógnita al cuadrado, para asegurar que la incógnita al cuadrado siempre exista. Así, porque si a es igual a 0, entonces aquí la incógnita al cuadrado desaparecería y ya no sería una ecuación cuadrática. Por ejemplo, 2x al cuadrado menos 3 igual a 0, 9x al cuadrado menos 3 igual a 0, x más 5 al cuadrado menos 16 igual a 0, x al cuadrado más 4x más 1 igual a 0, x al cuadrado más 4x igual a 0, etc. Todas ellas son ecuaciones cuadráticas, porque todas tienen como mayor exponente en la incógnita al número 2, es decir, la incógnita está elevada al cuadrado. Por lo tanto, son ecuaciones cuadráticas. El ejemplo de la clase. Don Miguel tiene un terreno rectangular cuyo largo tiene 2 metros más que el ancho y su área es de 99 metros cuadrados. Determina la ecuación que simboliza el problema representando con X la medida de largo. Bueno, aquí tenemos un pequeño esquema también. Tenemos acá que la medida de largo la tenemos que representar con la variable X o con la incógnita X. Tenemos aquí la medida de largo
del rectángulo. Y como el problema me dice que el largo tiene 2 metros más que el ancho, entonces el ancho lo podemos representar con x menos 2. Como tiene 2 metros más, le restamos 2. X menos 2. Tenemos que el área de ese rectángulo es de 99 metros cuadrados. Y sabemos que para calcular el área de un rectángulo nosotros tenemos que multiplicar la base por la altura. La base por la altura. Eso nos dará el área. Y el área ya la conocemos, es de 99. Entonces al sustituir las expresiones que tenemos en el esquema, tenemos que la base es x, la altura es x menos 2 y el área que es de 99, el área que ya conocemos. Ahora acá al desarrollar esta pequeña operación algebraica tenemos que aplicar la propiedad distributiva. Este monomio, esta x, tiene que multiplicar a los dos términos que están dentro del paréntesis. Entonces tendríamos acá x por x es x al cuadrado, y multiplicamos más por menos es menos, y x por 2 es 2x. X al cuadrado menos 2x igual a 99. Transponiendo el 99, que a la derecha está positivo, a la izquierda pasa a ser negativo, la ecuación nos queda como x al cuadrado menos 2x menos 99 igual a 0. Bueno, esta es la ecuación que simboliza el problema presentado. Ahora, los ejercicios que ustedes van a resolver en su cuaderno de clase son estos. Noten que en el literal A y en el literal B son cuadrados, las figuras son dos cuadrados, por lo tanto se resuelven de manera similar al problema inicial. En el literal C y en el literal D, las figuras son rectángulos, por lo tanto lo van a resolver de forma similar al ejemplo que acabamos de explicar. Mientras que en el literal E y en el literal F son triángulos, Para poderlos resolver deben de recordar que la fórmula para encontrar el área de los triángulos es base por altura entre 2. Una vez que conocen esa fórmula ya pueden resolver estos dos problemas. Bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Será hasta una siguiente clase. Gracias por su atención.